Bienvenidas y bienvenidos a No seas tan Lumia, el programa del que todo el mundo habla. Soy Raquel Lastra. Y yo, Yalice Bayos. Lo primero, agradecer a Relincho TV este espacio para contar nuestras movidas. No seas tan Lumia es una frase que a muchas niñas cántabras nos decían de pequeñas. ¿Que eres más espabilada que los niños de tu clase? No seas tan Lumia. ¿Que no quieres acatar las órdenes de los mayores sin explicaciones? No seas tan Lumia. Las mujeres cántabras estamos hartas de que no se oiga nuestro punto de vista. Así que con el programa queremos dar voz a nuestras compañeras que nos cuenten lo que sucede en la tierruca. Mamá, Raquel y Yoli están haciendo el programa del que todo el mundo habla. Wow. Las mujeres estamos. ¡Ya en guerra! Hablo de política, pero pica, todo al final te salpica. Peligro, peligro. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Rima con todo el descaro, todo funciona. Si vamos todas a una. Demasiadas mujeres. Será mejor que traten mejor a esa bitch y no sea que de repente me escuchen y se compinchen. ¡Holi! Hola, buenas. Hola otra vez, otra semana más y hola a la gente que ya estáis conectados viéndonos. Esta semana os tenemos un tema bastante guay que ya hacía además tiempo que queríamos tratar y además vamos a intentar abrir unos cuantos melones en este episodio. Sí, bueno, porque como bien sabréis, el 23 de abril es el Día del Libro y que esta fecha, la verdad, que lo que recuerda es la muerte de un conocido escritor. Pero nosotras queremos hablar de lo que normalmente no nos dicen que leamos. Sí, ya hablamos esta vez, como siempre en nuestro programa, de las mujeres escritoras. Y no solo escritoras, también poesía, poetisas o en general mujeres en las letras, en el mundo de las letras. Ya que las hay y las hubo y esperamos que las vaya a seguir habiendo, aunque con lo precario que parece que es el sector, pues igual no. Y como siempre, pues hemos traído jugosas invitadas para hacer de estos melones un delicioso zumo. Venga, invitadas. Vale, vamos a ir metiendo a las invitadas, ¿vale? Las voy presentando según entran, ¿vale? Aquí en pareja entran Aurora y Ángela. Ellas llevan un proyecto que se llama Espina Collective, que, bueno, ya nos lo van ellas a contar mejor de lo que yo las puedo introducir ahora en las entrevistas, ¿vale? Y luego la ronda de Cármenes. Por un lado tenemos a Carmen Cuevas, escritora de novela, su última novela, Calle de Carmen 21, novela negra, y es de Cantabria. Aquí, bueno, ya sabéis que nos gusta traer todo a gente autóctona. Y luego Carmen Alquegui, ¿nos oís también bien? ¿Vale? Carmen trabaja en La Vorágine, que es, pues bueno, también un proyecto, librería editorial y varias cosas bastante interesantes que se encuentra en Santander y del que también, pues bueno, nos lo contará ella mucho mejor de lo que la puedo introducir yo. Así que, pues nada, os voy a empezar un poco con la primera pregunta, que es precisamente esto, un poco que os presentéis y queríamos así ordenarlo de forma que la primera pregunta sea un poco que nos expliquéis lo que es vuestra carrera formativa, lo que habéis podido hacer en Cantabria para formaros en lo que es el mundo de las letras, en el que todas vosotras de una u otra forma os estáis dedicando. Así que no sé en qué orden queréis hacerlo. No sé si queréis hacer en el orden en el que salimos aquí en la pantalla, por ejemplo, para no liaros. Así que empiezas ahora. ¿Sí? ¿Quién es la primera? Aurora, ¿no? Aurora. Vale. Bueno, pues yo estudié periodismo en Bilbao, porque bueno, en esos momentos empecé en 2012 y bueno, no hay carrera de periodismo en Cantabria en el ámbito público. Luego sí que se abrió periodismo en la privada, en la del Atlántico. Y bueno, pues aquí digamos que poco me he podido formar, sinceramente, porque bueno, estudié periodismo allí. Y luego, pues por el tema de oferta laboral, bueno, pues he ido rotando por diferentes puntos del planeta hasta que he vuelto de repente aquí. Y bueno, pues el tema de las letras, pues está bastante mal, digamos, aquí. Entonces, bueno, pues combinar pues mi labor periodística me está resultando como bastante difícil y bueno, pues la poética más, así que he cogido dos sectores maravillosos y bueno, pero bueno, tengo esperanzas. Venga, pues Vale. Carmen. Vale, pues yo también soy periodista, también estudié en Lejona
Y sí, siempre he estado intentando combinar, bueno, el periodismo más con el ámbito social, el trabajo en cooperación durante toda mi vida. Y por circunstancias de la vida volví a Santander, yo soy de Ampuero en realidad, y volví a Santander por un trabajo en el que no estaba contenta, pero me topé con la vorágine, pero de verdad, o sea, que me topé, que andaba caminando por la calle y me encontré con el espacio y entré así con un poco de sustito y asomé por ahí, empecé haciendo un voluntariado y ya me he quedado. Me he quedado como librera, que a nosotras nos cuesta mucho decir que somos libreras, pero al final es en lo que hemos devenido un poquito, ¿no? Y ha sido más por la propia experiencia del estar ahí, del día a día, de, pues de aprender de los libros conviviendo con ellos en realidad, porque no existen oportunidades como tal de formarte como librera, o sea, pero en general no existen. Entonces nosotras en realidad hemos bebido mucho de pues que nos pegamos un viaje a Madrid y aprendemos de compas que llevan 20 años, como la librería Traficantes de Sueños, ¿no? Intentan inculcarnos todo lo que puedan. O hay gente que está especializada en el libro infantil porque realmente también ha trabajado sobre eso desde diferentes campos e intentan aportarte todo lo que saben, ¿no? Pero estás trabajando siempre con, pues, con gente que sabe de cosas y que te lo transmite, que es maravilloso, precioso, pero no hay nada profesional como tal y que a lo mejor es mejor porque estás realmente aprendiendo de gente apasionada, ¿no? Del tema y del sector. Y como eso es la parte librera, pero en realidad como la vorágine, entiendo que luego ya contaré, es un proceso como muchísimo más amplio. Pues la parte que sí he podido aprovechar es toda la que tiene que ver con periodismo, que igual no aprendí tantísimo, pero algún pozo quedó. Entonces, la parte comunicacional que tiene más el desarrollo de la programación o el trabajo diario que estamos haciendo un poquito de activismo social, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí me viene lo mío. Vale, muchas gracias, Carmen. Ahora pasamos a la siguiente. La otra Carmen, la siguiente Carmen. Pues nada, buenos días. Pues en mi caso es un poco más atípico, porque yo soy licenciada en Ciencias Físicas, ¿no? Y entonces cuando voy por ahí a presentaciones y a clubs de lectura, siempre es lo primero que me preguntan. ¿Cómo puede ser que tú seas de ciencias y escribas? Entonces, bueno, pues he dado muchas respuestas, pero al final yo creo que la verdadera, ¿no? Es que yo cuando empecé, pues eso, cuando yo me decidí, a mí no se me daban mal las matemáticas, ¿no? Me resultaba quizá mucho más sencillo las matemáticas o la física que desarrollar mi propia creatividad, que es algo que me parece, ¿no? Duro y difícil. Entonces, probablemente con 17 años no estaba preparada para decir, no, es que lo que yo de verdad quiero hacer es escribir. Y entonces, bueno, pues te vas metiendo y al final lo vas haciendo. Pero yo recuerdo que llegó un momento cuando pues la vida te lleva y al final te metes en vorágines de trabajo, es mucho lío, muchas horas y tal. Y hay un momento que paras, en mi caso fue con 30 y pico años y dije, de verdad, que yo leo tantos, o sea, yo soñaba con ser escritora, o sea, a mí me encantaba leer. Y cada vez que leía un libro me decía, ¿por qué no escribiré yo estas historias? Me encantaría. Pero ¿qué pasa? Que la gente a veces se piensa que por saber escribir, es decir, poner una palabra detrás de otra, ya sabes escribir historias. Y no es así. También hay que aprender y también hay que aprender a equivocarse y practicar mucho, ¿no? Yo a veces lo digo, probablemente Rafa Nadal, cuando empezó, no sabía darle a la raqueta y ha estado muchos años y muchas horas al día haciéndolo para hacerlo lo bien que lo hace ahora. Entonces, un escritor probablemente no solamente con sentarse a escribir una hora escriba una historia, sino tiene que ser un día, otro día. Entonces, eso lo descubrí pues con el tiempo, ¿no? Porque yo me sentaba, empezaba a escribir y lo que escribía, pues, claro, no tenía nada que ver con los libros que yo leía. Y entonces decía, no, claro, esto es porque yo no sé escribir. Voy a dedicarme a leer y ya está, y sigo con mi vida. Entonces ya cuando por fin dije, yo quiero hacerlo, ¿no? Porque se me está pasando la vida y ¿por qué no lo voy a intentar? Entonces, pues sí, las capacidades, o sea, las capacidades formativas aquí en Cantabria, pues yo no las encontré, la verdad. Entonces sí que he hecho cosas online, sobre todo en Madrid. Talleres de escritura, cursos de creación, ahí estuve haciendo bastantes cosas. Y luego, y te enseñan mucho, te corrigen mucho, te obligan a escribir, te obligan a experimentar, a ensayar, a equivocarte, a ver tus posibilidades, a tratar temas diferentes. Y luego te enseña mucho, por ejemplo, una vez que ya escribes y que consigues, bueno, yo tengo un agente literario en Barcelona, pues te corrigen. O sea, a mí me gusta mucho cuando te corrigen. Luego podemos hablar igual un poco de la autopublicación al final, ¿no? Las posibilidades, pero la gente de verdad que sabe hacerte una buena corrección de estilo, corrección ortotipográfica, gente que de verdad sabe, pues te enseña y yo he aprendido muchas cosas, ¿no? De
de cómo lo tienes que enfocar, yo qué sé, cuál tiene que ser el punto de vista del narrador, las cosas que haces, qué sensaciones provocan en los lectores, hay herramientas que se pueden utilizar y luego ya pues, está la creatividad de cada uno, ¿no? Pero vamos, a mí mi formación ha sido un poco siempre online y fuera de aquí. Y bueno, pues eso, no sé, fui un poco cobarde, ¿no? En mi juventud para que yo era capaz de escribir, pero bueno, supongo que se puede remediar. Vale, Carmen, muchas gracias. Ángela, ya solo nos Sí. quedas tú. Vale, pues nada, estoy aquí encantada de estar con vosotras. Qué suerte compartir este espacio. Y bueno, yo estudié Filología Hispánica en Oviedo, por lo mismo, aquí en Cantabria no había filología. Y al acabar la carrera, pues me encontré con ese abismo de ¿ahora qué hago? En realidad, la única opción práctica era opositar, pero no me apetecía. Entonces hice el máster de Español para extranjeros y estuve un poco en diferentes ciudades, con becas, enseñando español. Pero sí que es verdad que yo siempre tuve también ese sueño de hecho, yo cuando estudié Filología Hispánica tenía la ilusión, quizá demasiado utópica, de que nos enseñaran a escribir o que leyéramos cosas que nos hicieran sentir capaces de tener una voz literaria también o de tener una crítica, un poco un pensamiento crítico hacia la literatura. Pero en realidad me encontré con una carrera que está centrada en la enseñanza de una historia literaria y, bueno, muy masculina también y muy patriarcal. Entonces no vi esa salida ni esa oportunidad, pero pensé que si viajaba un poco y trabajaba con profesora de español, pues podría vivir y compaginarlo con la escritura. Pero luego te encuentras pues con trabajos precarios, con miles de horas de docencia o tener que alternar muchos trabajos, el pluriempleo. Y en realidad no tienes tanta energía ni tiempo para lo que es el oficio de escritora, como dice Carmen, que requiere una rutina y un espacio y una dedicación. Y bueno, la pandemia me devolvió a España un poco voluntariamente. Yo también quería, porque estaba en Budapest en un instituto bilingüe enseñando español y tenía 30 horas de clases, sustituciones, 1000 historias, encima estaba en el Cervantes y no tenía tiempo para mí no estaba realmente todo lo activa que yo quería estar. Y bueno, en Santander seguí con las clases online para acabar el curso y ya pensé en escribir un poquito más. Entonces, pues el año pasado sí que he conseguido sacar tiempo para la escritura y también me encontré con Aurora después de 10 años porque éramos compañeras de instituto y surgió la idea de Espina Collective, así que en realidad ese parón fue una oportunidad de regeneración, reconexión y iniciativas reales, ¿no? Un poco de un regalo en realidad de tiempo, aparte, por supuesto, a pesar del drama que ha supuesto, pero sí, y eso, soy filóloga y estoy ahí en camino de, no sé, de intentar sobrevivir y de encontrar un rato para la escritura. Bien. Pues por sintetizar un poco vuestras respuestas, igual nos quedamos con que las posibilidades formativas en Cantabria en el mundo de las letras están bastante necesitadas, ¿no? Porque aquí estáis vosotras, sois 4 mujeres que la verdad ni siquiera nos ha costado tanto encontraros, que os habéis querido meter en el mundo de las letras y que no habéis podido hacerlo desde Cantabria, o al menos en la parte formativa, ¿no? Y luego también me parece muy interesante lo que habéis mencionado de cómo es un mundo que requiere mucho tiempo, pese a ser o sea, que no es solo el talento con el que naces, ¿no? Que es un poco un tiempo y un trabajo y una dedicación. Eso me parece como muy interesante que lo hayáis mencionado. Pues ahora cambiando un poco el tercio, como que queríamos preguntar por el tema de editorial y librerías pequeñas. Así que bueno, va un poco dirigido a Carmen, al pero vamos, cualquiera que vosotras tenéis experiencia más que de sobra, entonces esto puede ser un debate perfectamente, ¿vale? Pues que podéis estar con ella comentándolo. Que vamos, básicamente, pues queremos que nos digas un poco, Carmen, qué editoriales tenemos en Cantabria o vosotras con qué editoriales trabajáis y cómo suele ser el proceso. Pues Carmen, bueno, al revés. En Cantabria hay algunas, poquitas editoriales en realidad, ¿no? Varias que han sobrevivido con el tiempo y otras que han ido desapareciendo además, o sea que he visto desaparecer, ¿no? En este proceso el tiempo que llevo yo en la vorágine. Hay editoriales especializadas en temas de Cantabria,
Cantabria, Cantábrico, zona norte además, y que, bueno, pues que tienen el espacio, el recorrido aquí. Es cortito recorrido, pero al ser especializadas y de calidad, bueno, pues tienen su gente también, ¿no? En literatura de Cantabria en general también hay alguna. Hay alguna de narrativa, hay alguna de poesía también, pero no son tantísimas. O sea, eso es un poco drama incluso para la gente que está escribiendo aquí en Cantabria y que no encuentra su espacio, ¿no? Porque al ser pocas editoriales y algunas muy especializadas, además, hay huecos que no cubre nadie. Bueno, por eso hay gente que se lanza a la autoedición, que lo hace de una manera consciente después de hacer un proceso de búsqueda y no encontrar su lugar o ver que las condiciones no son adecuadas. Y bueno, hay editoriales concretas, ¿no?, que te apoyan en la autoedición. Lo que pasa que luego ese recorrido no acompañada es mucho más duro también, que lo podría contar Carmen también. Sí, es un recorrido muy, muy duro, porque no tienes a una editorial detrás que te apoye, ¿no? Esto tiene que ver con 1000 millones de cosas. Probablemente con el hecho de que la comunidad a lo mejor sea pequeña, el hecho de que las ayudas no sean tantísimas tampoco, el hecho de que a esas ayudas, por ejemplo, que nos parecen como muy necesarias, ¿no?, para apoyar un sector bueno, que puede aportarle muchísimo para la literatura local, a la gente que está queriendo escribir, solo, de hecho, desde el Gobierno de Cantabria solo se lo dan a empresas. Entonces, nosotras que tenemos una editorial también pequeña, con la que pretendemos trascender, bueno, pues todo lo que podamos, ¿no?, porque es dentro del pensamiento crítico que nosotras trabajamos, pues como asociación no podemos optar a ello. Entonces, a pesar de que estas demandas se han hecho a las instituciones, ¿no?, que las asociaciones culturales que podrían tener una perspectiva diferente o ganas de entrarle también a la publicación, porque quieren tratar determinados temas que no se están tratando, no pueden presentarse tampoco a esas ayudas, ¿no? No tienen apoyos. Entonces, ese es un poco el drama también del ámbito editorial en Cantabria, ¿no? Luego, que no hay tantísimas librerías tampoco en las que tener los libros, ¿no? Y además cada vez menos. Entonces, bueno, está un poco el sector así, por eso os digo, en este periodo nosotros hemos visto desaparecer editoriales y otras mantenerse fuertes también, ¿no? Bueno, intentamos además, hay varias que tenemos que son cercanas, que nos gusta lo que hacen, intentamos también, pues, la parte que nos corresponde, que es el darles un espacio también para que tengan encuentros con los lectores o con la gente que quiera conocer los libros, ¿no? Y luego, editoriales con las que nosotras trabajamos, creo que la última cuenta que hemos hecho son como unas 600 ahora mismo, pero muchas más. Pero bueno, obviamente hay determinados temas que en la vorágine nos gustan más, que se nos ve el plumero. Entonces, todo lo que tiene que ver con pensamiento político, feminismos, prácticas políticas, algunas editoriales que estamos incorporando nuevas de América Latina que se están consiguiendo traer aquí, que nos parece todo un hito, pues bueno, son como las que tenemos más cariño, las que destacamos siempre, las que tenemos ahí para que se vea según entre la gente. Y bueno, también son un poquito seña de identidad para nosotras, pero es que también es de donde aprendemos, de donde bebemos y lo que queremos compartir como pensamiento, ¿no? Vale. Pues nada, sí, bueno, yo puedo hablar un poquitín. Yo la verdad es que cuando acabé de escribir el libro, o sea, la primera aventura, ¿no? La primera parte de la aventura es escribir, pero cuando la acabas, claro, yo no conocía nada del mundo editorial y entonces estás perdido completamente. Dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Dónde voy? No conoces a nadie. Y entonces, bueno, a ver, a mí, sobre todo este primer libro me ha ayudado mucho, que es en estos 3 últimos años, a moverme, ¿no? A conocer, a hablar con la gente, a ver un poco cómo funciona el mundo. Entonces, yo en mi mundo ideal, yo pensaba antes de todo esto, pensaba que, bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es conseguir encontrar un editor que le guste el libro, ¿no? Entonces, si yo se lo mando a muchísima gente, al final voy a encontrar un editor que le gusta y que apueste por ello. Pero luego me he dado cuenta de que la realidad no es conseguir un editor que lo lea y que le guste, sino es conseguir a alguien que lo lea. O sea, porque hay tantas y tantas y tantas opciones en el mercado que si no te conoce nadie, directamente no lo van a leer. O sea, esa oportunidad de voy a leerlo a ver si me gusta no la vas a tener. Entonces, ya ese primer mito, ¿no?, un poco ideal, pues se te quita. Luego, el siguiente mito por el que yo he pasado es decir, bueno, he conseguido, porque yo digo, bueno, yo quiero conseguir una editorial, porque te puedes autopublicar, pero digo, yo
en mi mundo también así un poco, yo digo, yo quiero conseguir a alguien que lo lea, que le guste y que lo publique, ¿no? Y entonces para mí era como una primera garantía de que el libro pudiera funcionar. Y cuando por fin lo consigues, también te das cuenta de que las editoriales, por supuesto, las editoriales grandes, porque como no tengan una seguridad 100% de que van a vender un determinado número de libros porque eres una youtuber famosa, porque sales en la tele o porque lo que sea, no te van a publicar. O sea, aunque el libro sea buenísimo, aunque les guste, no te van a publicar porque ellos necesitan garantía de que se va a vender. Entonces, lo que luego descubrí es que las editoriales pequeñas tampoco tienen, y no tienen ninguna culpa, capacidad de una publicidad muy grande. Entonces, al final, la cantidad de gente a la que tú puedes llegar es limitada. O sea, tú empiezas a moverte, pero es muy complicado que la gente te conozca y que sienta esa inquietud por leer tu libro, porque la oferta en el mercado es infinita. Entonces te ves ahí un poco que tienes que empezar a moverte tú. O sea, yo a todos los que escriban se lo digo, tienes que moverte tú, tienes que ir a todos los sitios que se te ocurra, visitar a Carmen la primera, visitar a todos los libreros, a todos, hablar con las youtubers, hablar con los que sean. Y de los 100 que llames, probablemente 25 igual no te hagan caso, pero los otros 15 sí. Bueno, pues ahí vas avanzando. O sea, hay una cosa que he tenido la suerte de hacer, porque el Gobierno de Cantabria compró los ejemplares para la Biblioteca Central de Cantabria, para los clubs de lectura, y he estado como con 10 o 11 clubs de lectura preciosos. O sea, me ha parecido una experiencia preciosa. O sea, por lo que dices, ¿no? Yo me voy un domingo y en lugar de estar por ahí tomando vermú, estoy ahí sentada en la biblioteca escribiendo, o por la noche, o sacando ratos. Al final, cuando vas a estos sitios y compartes lo que has escrito con la gente, es algo tan bonito. Entonces, es difícil, ¿eh? O sea, a mí me parece muy difícil. Si no eres famoso, me parece muy complicado. Aunque tengas una editorial detrás, porque las editoriales tienen la capacidad que tienen, lógicamente. Eso es. Gracias. Nada. Y bueno, ya habéis dado unas pequeñas pinceladas, ¿eh? Pero Carmen, exactamente el proyecto de la vorágine, ¿qué es? Bueno, es que siempre nos resulta súper difícil de explicar, pero va. Esto nace, bueno, es que vamos a cumplir 8 años ya esta semana y nace como una necesidad de tener un espacio crítico, diferente, en el que se pudieran tejer redes en Santander, ¿no? Lo armaron 3 compañeros, compañeras que, bueno, ellos sintieron que había esa necesidad en ese momento en Santander y abrieron un pequeño espacio, una asociación que hemos permanecido como asociación cultural hasta ahora y dentro de él la tapadera, o sea, se pretendían hacer muchísimas cosas de transformación social, lo que se nos ocurría en ese momento, pero la tapadera era una librería, era lo que veía la gente cuando entraba en el espacio que teníamos antes, ¿no? Decíamos que era como la excusa para atraer gente y que pudieran sumarse a cualquiera de los otros procesos que estaban ahí iniciados y que han estado funcionando durante todos estos años. Nos mudamos hace un par de años ya a un espacio más grande, aquel era como nuestra cuevita a la que llegaba gente, pero lo maravilloso de este espacio es que teniendo más visibilidad, el escaparate más grande, más la parte de la tapadera librera más visible, está entrando mucha más gente también, ¿no? Y mucha más gente diversa. Y nada, ahí continuamos intentando que la librería sea una de las patas fuertes, pero por supuestísimo con el resto de procesos en marcha que tienen que ver con la propia programación de la vorágine más puntual o espacio que se presta para los eventos, como los procesos más largos que llevamos en el tiempo, como la parte editorial también que tenemos de libros, que ahora le queremos dar un poquito más de peso, pues porque la parte de programación ahora mismo no nos permite hacer los excesos que antes hacíamos a lo mejor o más en grande y queríamos como volcar nuestra fuerza también en un proceso más de largo plazo como puede ser la propia editorial que contiene toda la parte inicial de pensamiento crítico y que seguimos fortaleciendo ahí, es una de las patas más fuertes, que nos metimos en la embarcada de la poesía no sé, porque dijimos que no íbamos a editar poesía y lo hicimos, y entonces ya llevamos como 6 o 7 libros de poesía también y los que vienen en camino, y ahora con una parte de memoria también que pretendemos hacer súper fuerte y una parte de como otras inapropiables que le llamarían en Traficantes de Sueños, pero mujeres también que escriben sobre diversidad.
Entonces, bueno, es que es difícil. Y muchas más cosas, pero pues es un proceso que sigue vivo en realidad. Y nosotros estamos felices porque sigue vivo, porque la gente se sigue interesando, se sigue acercando y sigue participando en las diferentes cuestiones que armamos, que nos inventamos. Antes de que sigamos con las preguntas, os voy a leer también algo de lo que están comentando por el chat, ¿vale? La gente que nos ve. Vale. Una cosa respecto, yo creo que lo ha debido mandar más o menos cuando Carmen Cuevas nos estaba explicando el tema de lo difícil que es, ¿no? Que un editor te lea entre todo el mercado que hay de gente queriendo proponer. Y aquí proponen, bueno, os lo pongo también a la vista para que lo leáis, lo que se podría conseguir con algo más de presupuesto público para publicar a nivel de Cantabria. Esto me parece muy interesante porque lo que tú comentas es que hay tanto mercado que, claro, los editores tienen que elegir entre una pila de tacos que leer, ¿no? Pero claro, si lo traemos a nivel de Cantabria, yo calculo que si realmente la gente que en Cantabria está escribiendo, no será algo tan inabarcable para la gente que en Cantabria quiere editar, ¿no? Entonces, si hiciéramos un poco igual de proteccionismo, digamos, con esto, de dar una oportunidad extra a la gente que sí que es de Cantabria, para las editoriales que están aquí, tal vez eso, destinando pues presupuesto público a ello, pues seguramente igual tu primer boceto lo habrían leído mucho antes, porque habrían dicho, es que es una de las de aquí, de Cantabria, vamos a ver Pues qué sí, tiene que pues contar. sí. Pues sí, en todas estas cosas las ayudas públicas son muy importantes, porque además hoy en día, bueno, te dirá Carmen, ¿no? Pero es tan difícil vender un libro, tan difícil vender libros. O sea, ahí ya no sé, podemos hablar también de la piratería, de mil cosas, ¿no? Pero la gente a veces se cree que estas cosas no valen, ¿no? O sea, quiero decir que te puedes gastar en unas cervezas sin ningún problema, pero igual no te gastas 10 o 12 euros en un libro. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que las ayudas, sobre todo, es lo que decía Ángela, ¿no? Es el tiempo. O sea, el tiempo. Que luego hay otra pregunta más adelante, ¿no? Que tenéis aquí, que es que si se puede vivir de la escritura. Pues a mí, ya no sé si vivir o no vivir de la escritura, pero a mí lo que me gustaría es tener más tiempo. O sea, no tener que ir 8 horas a trabajar, luego venir a mi casa, mis 2 hijos, y luego sentarme a las 10 de la noche con la cabeza hecha ya y decir, ahora tengo que escribir. Y yo este es mi caso, ¿no? Pero bueno, lo que decía Ángela, hay gente que tiene que trabajar, trabajos precarios muchas veces, se trabaja muchas horas y luego no tienes, o sea, de verdad que escribir no es decir, ahora tengo una hora, me voy a sentar a escribir, no es así, o sea, tienes que encontrar un espacio, tienes que encontrar un ambiente, tienes que estar ahí tiempo y te tiene que ir saliendo. Muchas veces lo que escribes lo borras, pero te sirve un poco los andamios para llegar a realmente lo que quieres, o sea, tienes que entrar en ese ambiente y eso no se consigue en media hora, que tienes rato entre voy a comer muy rápido y me voy a volver a trabajar y tengo ahora 10 minutos para escribir, ¿no? No es así. Entonces eso, no sé, parece un poco etéreo lo del arte, ¿no? Pero no lo es, de verdad. Porque, o sea, hay mucho trabajo por hacer y sí que, pues, debería ayudarse más, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros que somos? Pero yo creo que sí, que es importante. Vale, y otra pregunta que nos han puesto, también os lo pongo. ¿Cómo veis el crowdfunding como medio para tratar de conseguir publicar un libro? El crowdfunding, si no estamos, yo entiendo que es estos propuestas, ¿no? De donad 1 euro para que pueda publicar mi libro, ¿no? En plan, un poco al público que se financie, que le ayudemos a financiar. ¿Cómo veis esto como posibilidad? Yo creo que, no sé, depende un poco del tipo de libro que quieras publicar, al público que quieras llegar, qué público quieres intentar captar o que le puede interesar ese libro. O sea, sí que es un buen método, yo creo, pero yo creo que también cuesta, ¿no? O sea, en el terreno igual de la poesía, yo creo que sería complicado, tal vez. Sí, y además debe ser un proceso, o sea, conocemos experiencias que han salido muy bien, porque al final esos libros, por ejemplo, están en nuestras estanterías, pero en general puede ser un proceso súper frustrante, ¿no? Porque lleva un montón de trabajo, un montón de movilización para que te vean, para que luego, además, claro, está el tema de las metas, ¿no? Si no llegas a esto, no puedes hacerlo. Entonces te retiran el dinero si no has llegado al límite mínimo que tienes que conseguir para la publicación. Entonces es más que probable, nosotros por proyectos que hemos visto fracasar, que no sea tan sencillo. Entonces no es como una cosa tan idílica y válida, ¿no? Porque lo que vemos, realmente lo que se materializa es lo que sí lo consiguen, pero no vemos a los que no. Entonces es dramático. Pero bueno, con lo que hablabais del tema de las ayudas públicas,
no solo para eso, o sea, no solo para la propia publicación o para hacer como más proteccionismo con autoras de Cantabria, en este caso, que sería el tema, sino con todo lo que hablábamos además antes de todo el proceso de formación o de creación, Claro. ¿no? Entonces, un tema que venimos hablando nosotras hace tiempo es que tendrían que haber como laboratorios de creación que realmente se propongan desde las instituciones públicas, ¿no? Igual no usar tanto los centros cívicos para hacer pilates o lo que sea, sino crear pequeños espacios, laboratorios de creación a los que la gente pueda optar e ir. Claro, eso depende también de que tengamos unas vidas y unos trabajos dignos que nos permitan eso, pero claro, eso es transformación total del sistema, ¿no? Pero que existiera ese espacio de creación con acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Lo que estaba diciendo también antes Carmen, de gente que en lo editorial, en la parte más después de asesoría editorial te pueda ayudar, que existan esos espacios, en esta comunidad sería, pero maravilloso, vamos, o sea, unas iniciativas que existen en Madrid, que luego son, por ejemplo, accesibles para muy poca gente en Madrid, pero crear unos laboratorios de creación o como lo queramos llamar, ¿no? Pero con acompañamiento o lo que sea en esta comunidad podría ayudar a muchísima gente en realidad. Yo creo que sí, que eso es muy importante, ¿eh? Porque la creatividad no puedes vivirla tú solo y te tienen que ayudar a salir y a perder el miedo y a perder la vergüenza y tienes que, para crear tienes que un poco profundizar en ti mismo y abrir un poco tu alma, ¿no? Y eso a veces da un poco de, y todo, o sea, y todo, te tiene que acompañar y ayudar y enseñar y lo que tú dices, lo que dice Carmen, ¿no? Eso sería muy importante, sí, y eso no sé si nadie se le ocurre o nadie, pero vamos. Sí, o sea, yo creo que eso es algo esencial para la creación, para activar la creación. Vale, por ir avanzando un poco, una pregunta que ahora se la voy a dirigir un poco a Aurora y a Ángela, aunque por supuesto podéis contestar todas porque seguro que vais a tener que aportar todas, ¿eh? Pero bueno, para a que hablen un poco más, que las tenemos un poco calladas, ¿vale? Es una pregunta bastante en abierto, es hablar un poco del sesgo de género que hay en el sector y esto pues me refiero tanto a, por ejemplo, la falta de referentes que pueda haber femeninos, como en la actualidad si una persona quiere publicar qué tropiezos particulares puede tener por ser mujer, como todo lo que hayáis encontrado vosotras en vuestro proyecto, esto, todo lo que hablaréis un poco del sesgo de género en todos los ámbitos. Bueno, puedo empezar un poco hablando de mi día a día ahora, que es estudiar las oposiciones de secundaria, porque claro, hay que vivir y al final creo que es un trabajo que sí que te permite de alguna forma compaginar la escritura en un momento en el que ya tengas la estabilidad, pero no lo sé. Y el sesgo de género es algo tan visible y tan constante y tan actual que es imposible no hablar de ello y no frustrarte un poco porque, por ejemplo, pues en los temarios de oposiciones sigue siendo evidente que faltan mujeres, pero además faltan mujeres que son clásicos y que son lecturas ya de culto, ¿no? Por ejemplo, dedicarle un párrafo a Emilia Pardo Bazán y un temario completo a Brito Pérez Galdós, sabiendo además pues, todo el sesgo que hubo históricamente en cuanto al rechazo de la RAE, de estas mujeres, o el hecho de que siendo cántabras no sepamos que Concha Espina fue nominada 3 veces al Premio Nobel, quedándose solo a un voto en el año 1927. A ver, déjame pensar, más sesgo. Bueno, todo, ¿no? Todo es sesgo. Y al final, ahora estoy proponiendo un plan lector un poco diverso, un poco equilibrado entre autoras y autores, y me topo pues con estudios de tertulia dialógica para llevar la literatura al aula, una propuesta del 2011. Lecturas recomendadas, ni una mujer, ¿no? Y esto apoyado por el Ministerio de Cultura y Gobierno de España como una propuesta alternativa, actual y educativa. Entonces, bueno, el sesgo, ya estoy hablando en el plano educativo porque ahora mismo es en el que estoy un poco centrada, es brutal y creo que los libros de texto no recogen ni el currículum pues la riqueza de voces y mujeres escritoras que ya existen y que ya han pasado siglos y deberíamos reconocer, ¿no? Porque estamos en un momento de democratización de la información, de conocimiento, con solo querer, ¿no? Ya puedes saber y leer obras pues igual de válidas. Y en el tema de la publicación actual, pues, por ejemplo, La Vorágine hace mucho esfuerzo también por
pues por publicar a mujeres que tengan propuestas interesantes o creo que se está avanzando rápidamente. También los premios de poesía, por ejemplo, cada vez premian a más mujeres, pero va a ser muy lenta la integración de esta paridad en la institución de la educación, por ejemplo. Y creo que ahí está el mayor problema, porque se va publicando a mujeres, pero no se las reconoce realmente como literatas universales, ¿no? Siempre es como, bueno, sí, es que esta mujer escribió un poemario sobre la rabia de querer ser madre y no poder, pero es un tema parcial. O sí, esta mujer es muy revolucionaria en su narrativa, pero ya es súper política y anarquista. Nunca se nos considera como autoras de temas realmente importantes o realmente universales. Y bueno, me he ido mucho por las ramas, pero Aurora yo creo que también puede añadir alguna cosa y si se me ocurre algo más, pues luego continúo. Sí, volviendo un poco atrás, ¿no? A los años universitarios, por ejemplo, a mí en la carrera es que no tuve ningún referente de mujer periodista, o sea, todas las mujeres referentes en este ámbito me las tuve que buscar yo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que en la carrera nunca me hayan citado, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? A Maruja Torres? O sea, me parece como increíble, ¿no? O sea, como que estás en un entorno universitario público y te tengas que buscar tú esos propios referentes. Y bueno, luego también, ¿no? En el ámbito, pues yo qué sé, en el tema de bachiller y demás, ¿no? Pues siempre es como en el tema poético, te meten, bueno, las rimas de Bécquer. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, le comentaba antes a Ángela, ¿no? Hace poco he descubierto pues a la poeta Carmen Conde, ¿no? Que fue una de las primeras académicas en pronunciarse en la RAE y en escribir sobre sus relaciones con mujeres y su mujer superpotente de la generación del 27, ¿no? ¿Cómo es posible que te llegue todo esto ahora, ¿no? Y parece ser que es como que te tienes que, no sé, yo durante estos últimos 10 años es como que me he dedicado a investigar por mi cuenta, por mi propia cuenta, ¿no? Nombres de mujeres poetas y me niego a comprar a veces como libros escritos como por hombres, ¿no? Parece así como algo súper radical, ¿no? Pero digo, es que es como, me lo tengo que autoexigir porque hay como un vacío en todos los ámbitos, ¿no? Ya si te pones a mirar por premios Nobel, casi todos hombres, premios de cualquier tipo de cosa, si Solo te pones una a comparar. mujer hispanohablante en el premio Nobel, Gabriela Mistral. El resto, sí. O sea, es como enfrentarte como continuamente a todo, ¿no? Y lo que dice Ángela, que es muy importante, o sea, ya es como que si eres una mujer y escribes, es como tu obra ya tiene que ser catalogada por algo, ¿no? Como esto es poesía feminista, es anarquista, escribe sobre la maternidad porque no sé qué, ¿no? Es como siempre, si eres mujer escritora, vas a estar como catalogada en algo, no como vas a formar parte de ese gremio, ¿no? Que solo puede ser como accesible por hombres, ¿no? No sé. Sí, es como lo que luego se puede hablar, lo que decís es, entre comillas, la literatura femenina, ¿no? Es esa crítica despectiva de literatura femenina, es decir, es pues de amor, de sentimientos, cursi, de segunda completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso igual podemos hablarlo un poco después, ¿no? Cuando faltan referentes femeninos, pero sí que es verdad que eso todavía sigue como existiendo. Bueno, sí, es como romántica, como que, pero perdona, pero es que hay muchas mujeres que escriben sobre temas importantes y que escriben buena literatura, y lo que decís vosotras, ¿no? Que sabéis mucho más que yo, que no, que por supuesto no son referentes ni están en los libros de texto. Yo por lo menos los míos no los recuerdo. Y la tristeza es que ahora siguen sin existir, ¿no? Seguimos sin haber cambiado todo eso. Sí, se sigue viendo quizá en la historia de la literatura como anecdótico. Sí, Emilia Pardo Bazán en un recuadro pequeñito también escribió algo así, Los Pazos de Vioa, pero no, realmente no profundizas, no lees, y ya en el ámbito local, Cantabria, por ejemplo, pues yo he hecho en falta en el instituto que me hubieran hablado de alguna autora de aquí, haber leído a Concha Espina, ¿no? Haber leído poesía de alguna poeta de aquí, de Matilde Camus, de todas las que hemos ido también conociendo este año por cuenta propia. Entonces, bueno, también está ahí el esfuerzo del profesor o profesora, que creo que sí que es importante y puede ser revolucionario
en el hecho de introducir, por ejemplo, en Asturias, en la selectividad hace 3 años, ya entraron Gloria Fuertes y Ángela Figuera y Merich. Se va poco a poco haciendo un esfuerzo, pero es muy lento. Pero fijaros que estamos en el 2021, o sea, que en el 2021 Claro. todavía estemos hablando de se va haciendo un esfuerzo, es que, Sí, es algo, sí. tremendo. Es por verle algún tipo de Sí, algo salida, positivo, pero... sí. Claro. Y Carmen, en tu caso, como Carmen escritora, Vale. en tu caso, ¿tú notaste que, bueno, que igual tu caso particular pudo pasar o no, y no creo que tenga por qué ser significativo de lo que pase siempre, pero tú en tu caso, a la hora de editar, a la hora de publicar, especialmente novela negra, que es algo que yo creo que en sí no se asocia a las mujeres, eso, o sea, lo que comentabas, ¿no? Que se nos asocia más pues con temas más románticos, más sentimentales. ¿Tú notaste esto? ¿Tú notaste que por ser mujer hubiera pues sorpresas sobre el tema de tu novela o recelo para publicarla, ese tipo de cosas? A ver, el tema de la publicación es un poco lo que ya no por ser hombre y mujer, sino por ser nueva, porque nadie me conocía, o sea, ese fue el muro, ¿no? La barrera más grande. O sea que ahí yo creo que ya todavía no he podido notar la diferencia, pero sí que lo noto cuando la gente, cuando voy a las presentaciones o voy a los clubs de lectura, la gente sí que lo dice, ¿no? Alguna vez me han dicho, ¿cómo puedes ser tú con ese aspecto, ¿no? La pinta que tienes y escribir esta novela, ¿no? ¿Cómo puedes escribir sobre estas cosas? Digo, pues ¿por qué no? Recuerdo el primer club de lectura que hice, que había una señora que me dijo, estábamos hablando y me dice, pues que a mí tu escritura me parece una escritura masculina. Y enseguida fui a decirle, no. Pero claro, me lo estaba diciendo como un piropo, es decir, me he ido a leer una novela negra de una mujer y resulta que me encuentro algo que me está describiendo un mundo masculino, ¿no? O sea, está bien. Digo, bueno, pues gracias por la parte de bien, pero no tiene nada que ver. O sea, que quiere decir, cuando un escritor o escritora va a escribir una novela, tienes personajes y tienes hombres, tienes mujeres, niños, tienes, no sé, puedes tener policías, asesinos, de muchos tipos que no son tú. O sea, tienes que empezar a meterte en la piel de todas esas personas, da igual que sean hombres o mujeres, blancos, negros, o sea, de una nacionalidad o de otra. Entonces, un escritor de verdad, escritora de verdad, que escribe, no distingue si un personaje es hombre o mujer, sino que vas allá a ponerte a escribir. Cada uno escribe según su estilo, ¿no? Y su manera. Pero sí que es algo que la gente tiene metido. O sea, yo sí que lo noto cuando voy pues eso, hablo con la gente, clubs de lectura, es un prejuicio que está ahí un poco metido en el que esto es un mundo más de hombres, cuando resulta que sí que es verdad que hace 30 años en la policía prácticamente no había mujeres, pero ahora hay muchas mujeres. Y yo aquí para documentarme, pues por supuestísimo he tenido que hablar con la policía y estuve en la comisaría de Santander y con el grupo de homicidios, fijaros que no es que digas es que es una policía que pueda estar en la sala de 091 sentada allí, no, es el grupo de homicidios que sale a la calle y qué tal, había de 5, 2 eran mujeres. O sea, que es que puedo decir que ya se está entrando fuerte, no estamos en igualdad total, pero sí que las mujeres ya están luchando por su puesto, ¿no? Por sus sitios. Y todavía la mentalidad es un poco de hay cosas de hombres y cosas de mujeres, ¿no? Y eso todavía tenemos que luchar por cambiar esa visión, ¿no? Esa cosa que nos... Pero sí, sorprende un poco que una mujer pueda escribir igual de temas duros, ¿no? De muertes y de cosas un poco así violentas. Vale. Bueno, eso. Dime. Dale. Que cambiando un poco, Aurora y Ángela, bueno, pues os lo hemos dicho al principio, tienen ellas un proyecto conjunto y nada, queremos que nos lo presentéis, así un poco de spam sobre ello y que nos contéis cómo surgió todo y por qué nace, vaya. Dale, Aurora. Vale. Bueno, lo que decía un poco Ángela fue un poco como casualidad todo, porque bueno, antes de la pandemia, pues eso, ella estaba en Budapest, yo estaba trabajando en la India, entonces retornamos. Y bueno, para mí básicamente durante ese tiempo, ¿no? de encierro yo estaba pensando, bueno, leyendo un montón y digo, ¿cómo es posible, ¿no? que sepa un montón de poesía o que esté leyendo un montón de poesía de todo el mundo, pero no sé quiénes son las mujeres poetas de Cantabria? No sé si hay alguien escribiendo aquí, quiénes son las antecesoras, ¿no? Entonces, bueno, una vez quedamos para tomar un café y fue como que así surgió todo, ¿no? De decir, hostia, esto hay que hacer algo, ¿no? Ahora que estamos aquí, porque es como algo que nos lo debemos y como algo como tan ausente, ¿no? Que ni siquiera
tienes acceso a ello, porque pones por internet poetas cántabras, o sea, ponías, investigabas, te salía alguna cosilla, pero como que estaba todo como muy disperso. Y bueno, pues Espina Collective pues nace así, un poco pues para poner eso, como para conocer esas poetas, esas mujeres poetas de Cantabria y también para ver un poco quiénes son nuestras generaciones más cercanas de personas jóvenes que están escribiendo. Claro, la idea también era conseguir cohesionar un poco ya que estábamos en Santander y que las dos escribimos y tenemos pasión por la poesía, sabemos que hay gente que escribe, pero pues al final pues están viviendo en Madrid o en el extranjero, poca gente en Cantabria. Y queríamos crear un espacio idílicamente presencial, pero virtual por toda la situación, en el que nos pusiéramos en contacto, porque al final existen iniciativas muy fuertes, por ejemplo, La Vorágine, o pienso que no tiene mucho que ver con todo, con la asociación, bueno, el Slam Poetry es otra de las grandes minas, ¿no? De gente joven que sí que hace poesía oral y se reúnen, pero nosotras queríamos también que tuviera parte de investigación, ¿sabes? No solo expresión, sino también aprender algo, conocer a las poetas que estuvieron antes en Cantabria escribiendo, de qué escribían, tenían rasgos en común, existe una escritura cántabra, no sé, nos interesaba, porque yo viviendo en Asturias sí que veía mucha cohesión entre la gente asturiana que escribe revistas literarias, que las hay en Cantabria, pero no, por algún motivo no lo conocemos tanto o rehuimos un poco de ello, porque pensamos que igual no es una esfera tan joven y tan creativa. Y bueno, pues simplemente visibilizar o conocer esa esfera. Y a partir de ahí ya dijimos, bueno, pues podemos ir creando diferentes iniciativas que nos sirvan para investigar, para aprender, para leer autoras. Y ya fue la parte de investigación, de rescatar la espuma. Cada domingo íbamos recitando a una poeta y contando un poco su biografía y sorprendiéndonos mucho de todo lo que se había escrito aquí. Y también La Vorágine, preguntando, buscando materiales en bibliotecas. La verdad es que la mayoría de los libros son poco accesibles, son donaciones o no se pueden sacar de la biblioteca, quedan muy pocos ejemplares. Pero bueno, sí que hemos ido encontrando autoras y libros y lo último que hemos hecho ha sido por el mes de marzo, que hemos contado con mucha gente que voluntariamente ha escogido un poema y lo ha recitado. Entonces subíamos un poema al día a Instagram y pues eso es Espina Collective, vamos muy poco a poco y sí, siempre aprendiendo de otra gente que hace cosas en Cantabria y que lucha por visibilizar a las escritoras. Vale, para que os puedan encontrar la gente que os ve, estáis en Instagram, ¿no? Con el @Espina Collective con K. No sé si estáis en alguna otra red o en... Yo creo que es la más accesible donde pueden encontrar Vale. ahí enlaces. Pues nada. Sí. Es que quería intentar compartir pantalla para enseñarlo, pero estoy un poco aterrorizada de qué va a pasar, ¿vale? Así que yo lo intento y a ver si funciona, ¿vale? A ver, allá vamos. ¿Está funcionando? Sí. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, aquí tenéis el Instagram de estas compañeras. Como veis, aquí tienen pues su recopilación de vídeos que me estaba mirando y es una mayoría aplastante de mujeres las personas que están participando. Sí. Y nada, pues por si lo queréis echar un ojo y seguirlo y compartirlo. Y ahora a ver cómo paro esto. Además, a mí me ha encantado la parte esa de enredo que se ha hecho de poetas leyendo a poetas, que es como, a veces te suena, no, pero me ha parecido un gesto de amor preciosísimo, vamos. Entonces ellas mismas entiendo que estaban escogiendo a quién querían leer y leían un poema de una poeta de una generación completamente diferente. A mí me ha parecido súper bonito por eso también. También vamos a crear un blog, pero como tenemos bastante contenido y ahora estamos ocupadas con nuestros trabajos, no tenemos tanto tiempo. Lo de marzo ha sido bastante intensivo y ahora estamos un poco así de parón, pero volveremos y crearemos un espacio también que no sea Instagram porque hay gente que no lo tiene y no puede seguir o disfrutar de lo que se está creando.
Yo puedo hacer una pregunta. Claro. Que a las que no están publicadas, por ejemplo, también estáis buscando, porque hay varias poetas jóvenes o que no han publicado, lo que sea, pero que están escribiendo. Entonces, no sé si estáis haciendo un poquito de esa labor también, como para que podamos tener de alguna manera acceso a ello. Sí, de hecho, la última poeta, porque tenemos un espacio en Medium, que es Rescatar la Espuma, y ahí llevamos una antología digital, más o menos, en la que vamos publicando a poetas. Y la última publicada es Chus Martín, que nos contactó por el correo y, aunque no Martín está Vicente, publicada, sí. No. ella, sí, hemos publicado unos poemas inéditos, que también tiene su labor de visibilizar y de compartir. Y sí, cualquier recomendación o que nos pongas en contacto con... Claro, sí, es que ha habido algunas que nosotros hemos poetas. descubierto en el camino y que no ni siquiera se han planteado la posibilidad de publicar. Entonces, simplemente crean, buscan los espacios para expresar o para compartir. Sí. Y luego no hay un libro, pero No, también las tenemos en cuenta, claro. Sí, no hace falta, vamos, que hayan tenido una publicación en absoluto, vaya. Genial. Vale, chicas, pues la siguiente pregunta está un poco dirigida a Carmen Alquegui, pero bueno, como todas, que todas podéis participar, ¿vale? Es por darle la palabra así de inicio a una. Y es, un poco queríamos hablar del tema del consumo local, que se ha puesto tan de moda ahora con el tema de la pandemia y todo esto, pero queremos aplicarlo también al mundo de la cultura y de los libros, ¿no? Porque ahora pues estamos viendo que están desapareciendo algunas librerías de Cantabria e incluso están siendo reemplazadas por franquicias grandes, que pues esto te hace pensar pero si la otra librería ha cerrado porque no le va bien, ¿por qué esta librería le va a ir bien y coge ese espacio, el mismo espacio? En el mismo sitio. Sí, ¿no? El mismo espacio, el mismo sitio, pero es una franquicia enorme, un poco como librera además de una librería pues muy responsable, muy sostenible, muy... ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, es que la Casa del Libro no llega sola, entonces cuando llega la Casa del Libro a la ciudad llega con el Grupo Planeta, que es con sus canales de televisión, con sus editoriales y con un montón de dinero. Entonces, claro, no parte de la misma situación que la que estaba anteriormente Estudio, que habrá tenido sus problemas a lo largo del tiempo y que le han obligado a cerrar, ¿no? Pero claro, yo no sé si habéis asomado esta semana, yo todavía no me he asomado, pero en realidad han montado todo eso en 4 días y van con su gente, colocan ahí el modelo y punto. Quiero decir que para ellos no entienden del lugar. De hecho, el lugar es bueno, en realidad, porque vienen con una carga de dinero detrás que luego ya irán recuperando como buenamente puedan. Y en concreto eso a nosotras no nos da miedo, no nos asusta, no nos gusta, por supuesto tampoco, pero no es la Casa del Libro bueno, mira, es un trabajo que también podíamos hacer, asomarnos a sus estanterías y ver cuántas mujeres tienen. Muy pocas. Entonces esto ya está comprobadísimo. Pero porque, bueno, pues vienen con un modelo que en concreto a nosotras no nos afecta. A las librerías pequeñas de barrio tampoco les afecta porque esa gente trabaja con su clientela habitual, con gente que ya son amigos y es gente suya de toda la vida y sabemos que les puede hacer muy poco daño. A librerías un poco más grandes de la ciudad probablemente más. O sea, sí que entren un poco más en competencia, ¿no? Y bueno, es una cosa que se viene hablando hace tiempo, que pues eso, llega con toda su maquinaria, entra en los concursos de bibliotecas y puede ofrecer mayores oportunidades. Entonces, por ahí sí que puede hacer daño, en este caso concreto, a librerías de Cantabria, pues que ya andan quejándose ante esta situación. Entonces, pero luego como por verlo y ya descartar porque sabemos el modelo que es, ¿no? Y está ahí para lo que está, para crecer, o sea, para ampliar y para poder vender los libros de sus editoriales, pero como por ver en positivo también con el tema de las librerías y el consumo responsable, lo hemos comprobado sobre todo en estas Navidades. Una cosa, es que claro, cuando ha dicho Ángela, también una cosa buena de la pandemia, otra cosa buena de la pandemia es que han cambiado también los hábitos de ocio de la gente, ¿no? Y la gente se ha puesto a leer o a comprar libros, pero esperemos que a leer, en realidad. Entonces, ha sido algo bueno, algo positivo. La gente ha vuelto a las librerías, ¿no? Y ha vuelto a como compartir el espacio relajado de conversar sobre los libros también, de interesarse en qué regalar y cómo regalar, pero no solo en Navidades, o sea, el resto del tiempo.
es lo que ha pasado en estas épocas, ¿no? Entonces, creemos que de esa manera, y esperamos que no sea puntual, que realmente la gente haya regresado a las librerías o a las bibliotecas también, como, bueno, nosotras esta semana, de hecho, vamos a hacer como un reconocimiento especial a las bibliotecarias como personal esencial, que no se le ha tenido en cuenta, ¿no? Y de hecho no van a poder venir a la vorágine porque tienen que estar trabajando de tan esenciales que son. Pero es que la gente ha seguido yendo a buscar recomendaciones. ¿Qué leo? O sea, son las mayores prescriptoras y son imprescindibles, vamos. Pero en las librerías igual también, como un espacio para la gente, ¿no? Entonces, me parece que deberíamos seguir potenciando eso desde las propias librerías, ¿no? Animar a la gente y no tanto que compren, que vengan a compartir los espacios, que vengan a informarse, que vengan a saber, a conocer los libros, que si no pueden cogerlos en la biblioteca van a estar, no se preocupe. O ya haremos por qué estén. Que hagamos que la gente desee en las bibliotecas que tienen lo de las desideratas, entonces que pidan los libros guays, así también. Eso se puede promover. Entonces, bueno, lo que os digo, cuando llega un monstruo de esos es como que inicialmente te da miedo o confusión por lo que decís, porque parece que no tiene ningún sentido, pero para ellos sí tiene todo el sentido del mundo esa forma de llegar. No sé, a mí me parece como que al final es totalmente impersonal ese tipo de librería, porque la gente que trabaja ahí, para bien o para mal, normalmente son empleados como de vendedores, más que, pues eso, como la pasión que hablábamos antes, que, o sea, tú vas a la vorágine y te asesoran perfectamente de qué comprarle a tu amiga, la de Cuenca, que no sabes qué regalarle. Y esta gente me parece lo más impersonal, pero igual que comprar libros por internet, o lo que hablaba Carmen Cuevas, de la piratería, vaya, que te hablan de un libro y dices, bueno, pues lo pillo por internet y pista, si es que lo pagas. Entonces es como, bueno. Sí. O sea, que malos amenazados, pero no me gusta. También ver la librería como un espacio vivo es muy importante para mí. Cuando yo entro en una librería, me gusta saber que esa semana va a haber una charla, ¿no? Que va a haber un evento, un cuentacuentos. Todavía me acuerdo cuando acabé la carrera que pensé ese verano, voy a ir por todas las librerías de Santander dejando los currículums para hacer lo que sea. Pero como soy filóloga y puedo hacer cosas en esta librería. Y me acuerdo de dejar el currículum en estudio, en Gil, y como que no entendían muy bien a qué me refería. Yo, sí, voy a ser filóloga de guardia de vuestra librería. Pero no sé, pensaba que era un perfil interesante, pero no todas las librerías. Lo era, pero ellos no lo entendían. Pues podía conseguir un trabajillo de verano, pero bueno. Eso es lo que me gusta de las librerías, cuando hacen cosas y están vivas. Bueno, pues luego ya estamos terminando. Otra pregunta que teníamos era en sí cómo es el proceso de creación de un libro, que le queríamos preguntar, pues, por ejemplo, a Carmen, o bueno, tú porque has publicado, vaya, pero lo mismo que si alguna de las demás sabe y quiere opinar. Pues nada, voy a ser rápida. Saber, pero... Mira, yo ayer estaba dándole vueltas, digo, a ver, ¿qué es esto? El proceso de creación de un libro, ¿no? Entonces, bueno, al final me he puesto aquí 4 puntos que os digo rápido y luego cada uno diga su experiencia. Para mí el primer paso para escribir un libro es tener una historia que contar. O sea, uno no escribe porque sabe escribir, sino porque tiene una historia que contar. Y ojo, a todos los que quieran escribir, que eso es una cosa que a mí me pasaba al principio, esta historia no tiene por qué ser una gran historia, o sea, no tiene por qué ser una historia que trate grandes temas de política o de la humanidad, porque hay grandísimos escritores, premios Nobel, yo que sé, Alice Munro, Chekhov, que escriben sobre la vida cotidiana y, sin embargo, son capaces de hablar sobre el alma, ¿no?, de la humanidad. Es decir, lo importante no es la historia que tú... Cuando tienes una historia que contar, no es cuál es la historia, ¿no? Que no te dé vergüenza, igual te parezca pequeña, sino es la profundidad con la que tú seas capaz de contar esa historia. Entonces, eso sería el primer paso. Yo tengo una historia que contar, la quiero contar. El segundo paso tan importante como tener una historia es tener una mirada personal. Entonces, yo una vez leí, bueno, todas las que sois de, no sé, Ángela, ¿no?, que he hecho filología, yo es que a mí me gusta mucho leer esto, pero soy de ciencias, pues no lo he estudiado, pero leí una vez que en literatura hay 3 grandes temas, ¿no?, que son el amor, la vida y la muerte. Es decir, cualquier cosa que nosotros vayamos a escribir ahora, hay alguien que ya la ha escrito. Podemos hablar de celos, de envidia, de amor, de desamor, de política, de, yo qué sé, de 1000 cosas, ¿no? Seguro que hay alguien que lo ha escrito también.
pero lo que va a ser distinto es la mirada que yo tengo. O sea, cada uno de nosotros tenemos, cada uno de nosotros somos únicos y la manera en que nosotros vemos el mundo y vamos a explicarlo es única. O sea, que tú tienes que tener una historia y tienes que ser capaz de contarla según tu mirada. Eso es a lo que yo creo que los escritores tenemos que llegar, ¿no? A los escritores, escritoras de verdad, lejos de escribir un libro que sea lo que está de moda ahora mismo, que eso hace mucha gente, ¿no? Es decir, yo soy así, no me va a dar vergüenza, esta es mi historia y esta es mi manera de contarlo porque es mi mirada. Esos serían los 2 primeros puntos de partida. Y luego ya el tercero, porque no todo va a ser tan bonito, pues es trabajar. Para escribir tienes que leer y trabajar, o sea, leer y escribir y leer y escribir y leer y escribir sin parar. O sea, mi gran problema es la continuidad. Tendrías que ser capaz de escribir todos los días, porque eso te da el que tú te metas en la historia, el que vayas por la calle y vayas pensando lo que voy a hacer, te da ese recorrido que tú puedes escribir una gran historia, ¿no? O sea, el trabajo, ¿no? Además de la creatividad, el trabajo, el esfuerzo. Y el último punto ya que puse es la emoción. O sea, tenemos que ser capaces de emocionar, que es muy difícil, casi que es lo más difícil, ¿no? Porque no vamos a poner un libro en el que estemos contando datos, porque eso, bueno, pues hay muchos datos, en internet hoy mismo, pues no, pero tenemos que ser capaces, cuando escribimos una novela, de contar esa mirada nuestra y ser capaces de emocionar al lector. Y ya cuando por fin escribes el libro, tienes que ser capaz de cogerlo y quitarle todo lo que sobra. Eso es lo más difícil. Porque te duele, ¿no? Es algo como tuyo, es algo que has estado, ¿no? A veces hay unos párrafos que has estado ahí tanto tiempo que te han quedado tan bien, pero sobran. No sé si vosotros lo habéis oído alguna vez, pero a mí me enseñaron en un curso que hice que en la escritura todo lo que nos suma resta. O sea, no hay cosas neutras. Tienes que aprender a quitar lo que sobra aunque te duela, porque igual te ha costado escribirlo. Entonces, bueno, vale. Y luego, pues nada, ya tienes ahí el libro. Ese es sería el proceso creativo, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Que la creatividad te pide trabajando. Eso es. Bueno, y ya, como para terminar un poco, nada, esto en principio habíamos planteado, o sea, cuando escribimos la pregunta, pensando en tu novela en concreto, pero vaya, que también se aplica a las escritoras que estáis recogiendo Ángela y Aurora o que podáis llegar a ser vosotras si os ponéis, y también se aplica, por supuesto, a todo lo que estáis editando desde la vorágine, ¿no? Que es la importancia de que haya personas, en concreto además mujeres, escribiendo historias en Cantabria o escribiendo poesía desde Cantabria, porque no va a ser aséptico por estar hecho desde Cantabria, va a tener un contenido concreto. Por ejemplo, en el caso de una novela que transcurre en Cantabria, pues ahí va a estar nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestra geografía, todo pues recogido, ¿no? Y haciendo archivo también para el futuro. Entonces, y eso también lo aplico a la poesía o a cualquier contenido que recojáis vosotras. Y nada, pues por eso, pues agradecer la labor que estáis haciendo todas en este mundo. Además de entender, por ejemplo, nosotros lo sabemos por algún ejemplo de gente que se ha autoeditado, ese Cantabria conectado también como con el mundo, ¿no? En concreto hay una autora que está publicando sobre las amas de cría, entonces tiene una conexión con otros territorios porque es parte de nuestra historia también y es interés y es parte de nuestra historia, o de la llegada de la vaca holandesa a Cantabria, o gente que está escribiendo, pues eso, de poesía desde otros espacios, pero es de Cantabria también, o al revés, de fuera, pero ya está escribiendo desde aquí. Entonces, todas esas conexiones maravillosas se dan también ahí. Pues no sé si queréis hablar algo más, o Yoli, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Creo que no. A la gente del chat que estáis ahora, no sé también si tenéis alguna última pregunta, alguna cosa. O si queréis dar las gracias, también podéis hacerlo por el tiempo que han dedicado estas compañeras. Y bueno, y todo el tiempo en general que dedican. Vamos. Sí. Bueno, y también gracias a vosotras por crear esto, porque me pareció muy original y muy importante también. Al final eso, un espacio de difusión en un formato tan accesible, tan juvenil también, ¿no? Para la gente que pueda tener un interés, pero no llega a estos temas de Cantabria, de otras Sí, por formas. darnos voz, ¿no? Es eso, es por darnos voz, que al final es lo que hablábamos, ¿no? Es la segunda parte tan importante, o sea que, bueno, pues muchas gracias. Lo sigo desde el principio, que conste.
Soy fans. No, pues nada, muchas gracias a vosotras y eso, a toda la gente que nos ha estado viendo. Y nada, lo dejamos aquí. Hoy no tenemos Vale. ningún programa que nos siga, así que no hemos tenido presión de tiempo. Y nada, seguramente en 2 semanas nos volvamos a ver con un nuevo episodio, ¿vale? Bien. Venga, Venga, Gracias. adiós todas. Hasta luego. hasta luego. Chao. Chao.